torno a la cosa juzgada y la prueba jurídica, y por otra, pues al final la situación fáctica del particular. Bien, también los plenos, existe la jurisprudencia por sustitución en los plenos de circuito. Cuando nace una jurisprudencia por sustitución es cuando un órgano inferior, pese a que está obligado a aplicar la jurisprudencia de su superior por disposición del 217, se le da la oportunidad de acudir ante su superior a decirle, oye, fíjate que esta jurisprudencia que me diste, yo pienso que la deberías de sustituir por esto y esto y esto y esto. Y se vale el órgano jurisdiccional. Aquí no es una competencia de jerarquía, simplemente, ¿no? Todos los órganos de poder están abiertos a reexaminar un asunto en aras siempre de brindar el mayor beneficio a los gobernados. Entonces, en los casos de sustitución, el inferior va con el superior y dice, esto, ¿cómo ves si lo hacemos así? Por estas razones. En el caso de los plenos de circuito, ¿quiénes vienen a solicitar sustitución? Los tribunales colegiados, que son sus inferiores. El pleno la resuelve por mayoría de votos, y él a su vez puede solicitar a la Corte que sustituya alguno de sus criterios. También existe la introducción de la jurisprudencia, la previa 2018 de la Ley de Amparo. ¿Y qué significa? Que una jurisprudencia deja de tener el carácter obligatorio cuando se emite un criterio en el que razonada, fundada y motivadamente se explica por qué en una nueva reflexión es conveniente dejar de aplicar un criterio. Entonces, el efecto que tiene únicamente es dejar de aplicar el criterio que ya no sea obligatorio, y el órgano jurisdiccional que emite el nuevo criterio que interrumpa una jurisprudencia tiene la obligación de expresar las razones del cambio. Bueno, Jorge me comentó que esto es un taller, entonces quisiera rápidamente hacer un ejercicio práctico, solamente para que vean cómo se usa la herramienta del Semanario Judicial de la Federación, que es el instrumento en el que es el instrumento que la Suprema Corte utiliza para digitalizar o compilar la jurisprudencia. No sé si algunos de ustedes que son alumnos, seguramente la mayoría conoce el sistema, pero quizá otros no. Entonces, bueno, al ser esto un taller y con la intención de que podamos aprender un poquito más, rápidamente vamos a ver cómo se usa el Semanario Judicial de la Federación, que, como les digo, es el instrumento en el que está sistematizada electrónicamente la jurisprudencia y las tesis aisladas que emiten los órganos del Poder Judicial de la Federación. Tenemos la página de la Suprema Corte de Justicia. Aquí tiene un módulo que dice sistemas de consulta. Nos vamos a ir directamente. Conflicto técnico. Aquí vemos, antes, si recuerdan, o algunos de ustedes, era el JUS, su nombre oficial actualmente es Semanario Judicial de la Federación. Entonces ingresamos al módulo. Actualmente la Suprema Corte o la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis publica los viernes, una vez por semana, las tesis y las jurisprudencias. Antes salía cualquier día, cualquier hora, entonces había que estar súper pendientes cada que resolvías un asunto de qué era lo nuevo que existía. Hoy las publican generalmente los viernes. Entonces aquí tenemos un módulo en el que salen las que están publicadas semanalmente. Si ingresamos, vamos a ver por fecha. Aquí dice, por ejemplo, las del viernes 18 de agosto y están clasificadas jurisprudenciales, aisladas y ambos, del Pleno de la Corte, de las salas, de los plenos de circuito y de los tribunales colegiados de circuito. Vamos a ver, por ejemplo, aquí alguna de la segunda sala. Están sistematizadas y aquí aparece. Esto es lo más sencillo de hacer, pero en realidad la herramienta como más se usa es en esta parte, sistematización de tesis y ejecutorias. Aquí tenemos un espacio para escribir las palabras que estamos buscando. Imagínense que ustedes son titulares de un juzgado de distrito y tienen un asunto que están tramitando.
y durante la resolución o ya dictada la sentencia se dan cuenta notoriamente que el quejoso afirmó un hecho falso en alguna parte del expediente. Como ustedes saben, la ley de amparo tiene una parte de delitos especiales y entre ellos uno es al que afirme hechos falsos. El artículo 261 de la ley de amparo únicamente dice en el encabezado a quien se impondrá una prisión de tantos años y una multa de tanto a quienes cometan alguno de los siguientes delitos. Y uno dice a quien afirme hechos falsos. Ustedes son el juez de distrito y ya se dieron cuenta de que ese quejoso mintió notablemente. Y dicen, ¿y ahora qué hago? Porque el artículo 216 de la ley de amparo solamente me dice cuál es la pena, pero no sé qué hacer. A ver, voy a buscar a ver si hay jurisprudencia que me diga qué hacer. Entonces abro este módulo y aquí voy a escribir, por ejemplo, híjole, ¿qué se me ocurre? ¿Cómo se me ocurre que puedo buscar? La herramienta funciona a través de, ustedes le ingresan algunas palabras o voces y así pueden dar con el tema que están buscando. Entonces, en este caso que les estoy platicando, podríamos pensar, bueno, pues yo estoy en un amparo, esto es un juicio de amparo, me di cuenta durante el trámite del juicio y veo que esta parte está cometiendo un delito y que es uno de los que se refiere al artículo 261 de la ley de amparo. Le voy a poner eso a ver si así me da alguna idea de qué hacer. Como ven, aquí están marcados, la jurisprudencia se ha dividido en épocas, ahora estamos en la 10ª época que empezó a partir de la nueva ley de amparo, y están marcadas todas las casillas, las del pleno, para que me salgan los criterios que son emitidos por todos estos órganos. Tengo la opción aquí de buscar solamente en el rubro, que ahorita que abramos la tesis vamos a ver rápidamente eso, en el texto, precedentes, en todas estas partes. Vamos a dejarlo así ahorita, solo para ejemplificar muy rápido. Si se la busca en octubre, ningún resultado. Yo ya busqué esta jurisprudencia. Otra manera de buscarlas muy sencillo es con el número de registro cuando ya las conocen. Por ejemplo, aquí vamos a ingresar el registro. Ya nos arroja una jurisprudencia. Y esta me da un poco de respuesta, si ustedes fueran el juez, ¿a qué puedo hacer? Dice, vista al Ministerio Público Federal, los juzgadores de amparo deben ordenarla ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales tipificados en el artículo 261 de la ley de la materia. Esto ya me dio la solución a qué voy a hacer y además me es obligatorio, no lo puedo desconocer. No puedo, si ustedes son el juez, no pueden nada más decir, pues yo creo que le voy a dar vista al Ministerio Público o yo creo que voy a abrir yo mismo una carpeta de investigación porque pues aquí la ley de amparo me dice. Esta jurisprudencia les resuelve rápidamente cómo se integra. Como ustedes ven en esta parte, está el número, se identifica por una P, que significa que fue emitido por el Pleno de la Corte, tiene una J, que me dice que es una jurisprudencia, aquí está el número. Quise buscar esto a propósito, porque Semanario Judicial de la Federación, porque todavía no está, no tiene asignada del todo el tomo, no sé, en el que está, entonces dice todavía ubicado en publicación semanal, ¿no? Aún le faltan algunos datos atinentes al tomo del semanario, a la página en la que va a estar. Sin embargo, ya se puede citar. Dice publicación, la fecha, dice que es una contradicción de tesis, que es una jurisprudencia en materia común. Y cómo se integra, como ustedes ven, tiene primero un título, vista al Ministerio Público Federal. Este es el título. Luego, subtítulo, que ya contiene la solución al asunto. Ya dice aquí que el juez debe ordenarla la vista ante el conocimiento de estos hechos. Luego tiene las consideraciones jurídicas, una síntesis de las consideraciones jurídicas medulares en las que se funda el criterio. Tiene aquí quién la emitió, dice el asunto al que corresponde. En el caso, como es una contradicción, además señala quiénes son los órganos contendientes. Indica la votación, en este caso fue por unanimidad. Si hubiera sido por mayoría, de la misma manera indica quién votó en contra o cuál fue el sentido de los votos, tesis y criterios contendientes. Esto que vemos en rojo es algo muy interesante también porque el propio semanario existe
el acuerdo plenario 19/2013 de la Corte, que nos dice a partir de cuándo es obligatoria la jurisprudencia, porque de otra forma, de acuerdo, ya la encontré, ya vi quién la emitió, y ahora, ¿cuándo la aplico? Antes no existía esto, ahora ya a partir de 2013 se le pone, esta tesis se publicó tal día y es obligatoria a partir de tal día. Entonces, esa es una herramienta muy útil para poder acceder a los criterios del Poder Judicial de la Federación. Claro, a veces hay que hacer el ejercicio de buscar con varias voces o con varias palabras hasta que obtengamos nos salga el criterio que nos sea útil. Como les comenté, por ejemplo, vamos a ver rápidamente, ¿cómo sé en qué casos se interrumpió una jurisprudencia? El propio texto lo dice. Por ejemplo, aquí esta jurisprudencia amparo directo en materia penal, y aquí nos indica entre paréntesis que es una interrupción a otra jurisprudencia. Si la abrimos, vemos que tiene la misma estructura y ahí las propias consideraciones incluso se refieren a que existía un criterio anterior y explica los fundamentos y los motivos por los cuales se cambió el criterio. Lo mismo ocurre si viéramos una jurisprudencia por sustitución. Por ejemplo, vamos a localizar esta. Y vamos a ver que también aquí el propio rubro de la tesis nos indica que corresponde a una sustitución de jurisprudencia. Todo eso únicamente para dar más herramientas a los operadores jurídicos y a los gobernados, desde luego, para que tengan certeza de qué criterios son obligatorios, en qué momento, cuándo se les deben aplicar, cuándo sí o cuándo no. Esta herramienta, como ven, facilita muchísimo la localización de los criterios. Antes, no sé si ustedes se acuerdan que existía el semanario judicial, que eran estos libros, en donde casi buscabas en tu manual el criterio que querías. Recuerdo, era bastante complicado. Espero que más o menos tengan idea de cómo usar esta herramienta, de cómo pueden buscar el criterio. Y enseguida, un tema muy interesante es la aplicación retroactiva de la jurisprudencia, que el maestro Diego acaba de confesar que él domina el tema, que participó en la elaboración de uno de los criterios que rigen actualmente el tema. Yo les voy a igual a dar una idea general. El artículo 217 de la Ley de Amparo dice que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Esto, como sabemos, significa que la jurisprudencia sí se puede aplicar retroactivamente y que eso no es ilegal. ¿Cuál es la única condición? Que no sea un perjuicio de alguna persona. Esta disposición quizá también nace en el artículo 14 de la Constitución, que de igual forma permite que aplique retroactivamente alguna ley, con la condición bajo el parámetro de que no sea en perjuicio de alguien. ¿Cuándo se aplica una jurisprudencia retroactivamente? ¿Qué condiciones tendrían que pasar? Primero, evidentemente, que exista un criterio que sostenga determinada postura. Después, que tú tengas un asunto que durante el trámite puedas considerar que se ajusta a ese criterio. Y enseguida, que antes de ser fallado ese asunto surja una nueva jurisprudencia que modifique o sustituya el criterio en el que tú ya te habías basado. Dice la Suprema Corte de Justicia, debemos identificar que la jurisprudencia solo se puede aplicar retroactivamente en una relación horizontal y no en una relación vertical. ¿Qué significa esto? Dice, vamos a distinguir primero quién emitió la jurisprudencia. Por ejemplo, si yo tengo una jurisprudencia de pleno de circuito que dice que el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es inconstitucional, de pleno de circuito, y durante el trámite de un asunto se dicta una jurisprudencia de la Suprema Corte que dice que no es inconstitucional. ¿Alguien tiene alguna idea de qué harían o quiere comentar rápidamente qué se les ocurre que pasaría?
Las dos son jurisprudencias, las dos son obligatorias. Habría que acatarse a la de la Suprema Corte. Porque tiene mayor jerarquía. Exactamente. Eso es lo que dice la Corte. Hay veces que el problema dice, no es de aplicación retroactiva, sino de ver nada más qué órgano jerárquicamente es el que tiene, cuyo criterio debe primar, porque así dice la ley de amparo. Exactamente. Cuando tenemos una relación vertical, no existe un problema de retroactividad. Eso es lo que se tiene en la segunda sala de la Suprema Corte. Solamente dice cuando la relación es horizontal. Sin embargo, actualmente existen tribunales que en aras de, no sé, quizá de brindar mayor protección jurídica a los gobernados, todavía están sosteniendo que no, que sí puede ser un problema de retroactividad entre órganos de diferente jerarquía y que siempre se debe de privilegiar que el gobernado ya había basado su defensa o planeado toda su estrategia a partir de una jurisprudencia que para él y para el órgano que le resolvió era obligatoria en ese momento. Vi que hay otra contradicción pendiente de resolver por la Corte, en la que quizá ya se va a resolver este criterio. Les digo, suena a lo mejor extraño decir, a ver si ya está bien claro que la Corte ya dijo que solamente se da entre órganos del mismo nivel y no en una relación jerárquica. De verdad es interesante a veces leer los criterios, por ejemplo, de los tribunales que están sosteniendo otra cosa y uno dice, como decía Jorge Herrera de los Díaz, y tiene toda la razón. Parecería, si se piensa que la razón fundamental para no aplicar retroactivamente en jurisprudencia es la seguridad jurídica, y yo cuando hice, imagínense que yo formulé toda mi demanda de amparo, yo fui y le dije a mi cliente, vamos a ganar este juicio porque mira esta jurisprudencia, ya es del pleno, aquí dice clarito que el artículo 2 de la ley de impuestos sobre la renta es inconstitucional, vamos a ganar, cómprate a esta otra empresa porque aquí dice, y vas a hacer un montón de cosas económicas, jurídicas, de muchas índoles, en el conocimiento de esa jurisprudencia, en la certeza que te brinda esa jurisprudencia. Y mañana aparece otra de la Corte cuando tu asunto está en trámite que dice, no, ¿sabes qué? Está bien bonito el artículo, no tiene nada de inconstitucional. Entonces dicen, algunos tribunales dicen, voy a respetar que si la Corte después o un órgano jerárquico superior ya emitió un criterio contrario, lo voy a respetar siempre que este asunto al que se lo voy a aplicar no haya estado en trámite o no haya estado subyúdice, porque si fuera así, eso significa, les repito, que el particular planeó toda su estrategia en cómo estaba este criterio, y ahora no es válido que yo se lo eche para atrás porque después hay una jurisprudencia posterior. Entonces sí lo voy a aplicar, pero no asuntos que hayan estado en trámite. Como todos son interpretaciones, son a veces riesgos quizá que toman los jueces o los magistrados. Les digo, a mí me suena bien porque a veces es en aras de proteger de la seguridad jurídica, los intereses de los particulares, aunque desde luego también la Corte, la primera sala dice, por ejemplo, ¿sabes qué? Hasta tanto el asunto no sea cosa juzgada en definitiva, o sea, en una instancia terminal, ni modo, si se le cambió el criterio, ni modo, no es cosa juzgada y entonces es susceptible de ser modificado, revocado o entendido de manera diversa conforme al criterio que rige en ese momento. Al final no vamos a resolver algo porque había una jurisprudencia que esa jurisprudencia estaba mal, por ejemplo, ¿no? Es un tema muy extenso, desafortunadamente el tiempo es corto y ya me pasó el que me correspondía, pero los invito a que busquen algo de objetividad. Hay muchos criterios, es un tema muy interesante y del que además depende la solución de muchos asuntos. Gracias. Como viene en el programa, ustedes tienen conocimiento del mismo. Ahora le toca su turno al maestro Etienne Maximilien Alexandre Guest González. El maestro es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, tiene maestría en Derecho en la Universidad de Harvard
es catedrático de Derecho Procesal Constitucional en el ITAM y en la Universidad Anáhuac, así como la de La Salle. Algo importante, muy importante de él que vamos a ver hoy, ha sido director general de procedimientos constitucionales en la Secretaría de Gobernación, como director general de estudios legislativos y normativos en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y actualmente secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la ponencia del ministro Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué tema va a abordar el maestro y por qué es parte de las cuestiones importantes que un abogado hoy debe de considerar? Sabemos hoy por hoy que si alguien o algo preocupa a toda la comunidad son los derechos humanos. Derechos que, así como se han convertido en un paradigma para algunos, se han convertido en un problema para otros. Y esto se acrecenta con la cuestión de la aplicación de lo que son tratados internacionales en esta materia. El maestro Etienne hoy va a abordar la aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creemos que es un tema importante, que rebasa la visión, digamos, interna, casera, y nos lleva a un punto muy importante. ¿Cuál es el rol de los tratados internacionales? ¿Qué es ese 133 constitucional? ¿Cómo pueden coexistir algunas prácticas que se dicen que han venido aplicándose bajo la luz de estos nuevos ordenamientos? Dejamos la palabra al maestro Etienne, quien seguramente nos va a dar luz sobre estos aspectos. Maestro. Muchas gracias, doctora. Un aplauso, joven. Muchas gracias, doctora, a la invitación. Muchas gracias al maestro Jorge y también mucho gusto volver a ver a Jasmine. Bueno, para hacer esto de la forma más sucinta e interesante posible, voy a entrar en el tema como viene. La primera pregunta es: nuestro orden jurídico está hecho por una constitución, leyes, que las leyes a su vez derivan de dos ordenamientos, bueno, más bien, tenemos tres ordenamientos jurídicos, tenemos el orden federal, el orden estatal, el orden municipal, y podemos poner ahí el orden del Distrito Federal, a pesar de que tenido algunas modificaciones, pero creo que sigue constituyendo en sí mismo un orden jurídico diferenciado, y arriba el orden constitucional. A todo este orden jurídico se vienen a integrar los tratados internacionales. Los tratados internacionales tienen un proceso de aprobación específico previsto en el artículo 89 y 66 de la Constitución, y es el Ejecutivo el que va, los negocia, y posteriormente el Senado los aprueba y se integran al orden jurídico mexicano. Los tratados internacionales tienen dos características normativas, o más bien podemos distinguir dos tipos de tratados internacionales: los que son autoaplicativos y los que son heteroaplicativos. Los autoaplicativos son aquellos que ustedes pueden ser exigibles en el ordenamiento jurídico mexicano de forma inmediata, es decir, no tienen que mediar ningún tipo de autoridad mexicana que tenga la competencia constitucional necesaria para que sean aplicables. En paralelo tienen tratados que son heteroaplicativos, es decir, que necesitan de alguna actividad, ya sea esta legislativa, en la mayoría de las veces, o si no en su caso, ejecutiva, a efecto de que tengan vigencia. En pocas palabras, son tratados que si no tienen una ley mediante la cual se apliquen, pues no tienen realmente manera de ser exigibles. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque, y lo he visto en muchas demandas que llegan a la Corte, muchos abogados meten un titipuchal de normas, dicen, es que se viola tal y tal y tal tratado, sin ni siquiera hacer el examen básico de si estas son normas autoaplicativas o heteroaplicativas. Y muchas de las veces el razonamiento de la Corte es muy sencillo, es decir, lo que usted me está pidiendo no es un problema de constitucionalidad o un problema de aplicación del tratado, sino un problema de omisión legislativa o de omisión del Ejecutivo, en cuyo caso ustedes tendrán que cambiar incluso el planteamiento jurídico que está siendo realizado. Digamos, esto no tiene pierde, porque esto define propiamente el tipo de demanda que ustedes van a presentar, ¿no? Bueno, por lo que hace a los tratados internacionales como tal, durante toda la novena época hubo una gran discusión, no sé si ustedes recuerdan el asunto McCain, que es un criterio aislado hasta la fecha, en el cual la Corte, en un solo amparo, determinó que los tratados internacionales estaban por encima de las leyes penales, como tal. Es un criterio que ha generado muchas dudas, una gran crítica por parte de muchos litigantes y de muchos doctrinarios del derecho constitucional, porque al final de cuentas la razón que da la Corte es que dice que los tratados internacionales están por arriba porque es un compromiso que hacemos con otro Estado, ¿no? Y que además pues el Senado los aprueba.
Y también, pues mi pregunta es, ¿y el Congreso de la Unión también aprueba las leyes, no? Y en términos de democracia, pues una ley tiene más peso democrático que el Senado. El Senado es la agrupación de los estados que nos representa, pero no tiene el mismo peso que tiene una ley. A final de cuentas, yo creo que es justamente esta cuestión que la propia Corte reconoce que su criterio no tiene el peso jurídico suficiente, que hace que se quede en un criterio de Estado, ¿no? Llegaron muchos asuntos a la Corte en la cual se trataban de hacer juicios de constitucionalidad diciendo que una ley era contraria a un tratado internacional, no a la Constitución, y les voy a ser sincero, el 99% de las veces este asunto no prosperó. Es decir, era una estrategia de litigio errónea que no encontraba propiamente una cita. Pasa mucho tiempo y llegamos al año de 2010-2011, que es ahora sí, la famosa revolución de los derechos humanos. Me choca la palabra, pero es el cambio de paradigma. ¿Por qué? Simplemente me choca porque está repetida hasta el cansancio, no puedo otra razón. ¿Y qué pasa? Tenemos dos cambios importantísimos. El primero se reforma el artículo primero constitucional, que dice que las normas de derechos humanos establecidas en Constitución y tratados son obligatorias en nuestro país. Segundo, es el caso Rosendo Radilla, conocido como un asunto derivado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Poder Judicial de la Federación, el cual lo retoma, en este caso la Suprema Corte, en un asunto varios, 912/2010, y termina aterrizando las obligaciones del Estado mexicano para hacer efectivos los derechos humanos establecidos en tratados. Es decir, en paralelo y más o menos con algunos meses de distancia, cambiamos todo el paradigma y lo que antes era muy claro que la discusión entre si los tratados se aplicaban o no aplicaban era bastante inane y no tenía ninguna aplicación práctica en derecho constitucional, se convierte en derecho constitucional. En pocas palabras, hoy en día ustedes tienen la obligación de aplicar derechos humanos establecidos en tratados como si fueran constitución, ¿no? Ahora, esto suena muy bonito, pero ha tenido una cantidad impresionante de problemas de aplicación práctica. Me voy realmente a el primer problema. Y es una pregunta que es obvia. ¿Qué pasa si existe una contradicción entre derechos humanos y constitución? En pocas palabras, tenemos una norma constitucional que dice una cosa y tenemos un tratado internacional en materia de derechos humanos que es obligatorio, porque la misma Constitución lo dice, que dice otra cosa. La Corte se enfrentó en primera instancia con este problema y dijo, no hay ningún problema. Y esto quiero que ustedes lo tomen porque me parece que es un criterio que todavía está ahí en el aire. Dejamos atrás los problemas de jerarquía y los cambiamos por problemas de aplicación pro hominem. Creo que han oído hablar del principio varias veces, pero esto no es solamente una cuestión en el sentido de progresividad para los derechos humanos. Me parece que es una regla de interpretación de aplicación de parámetros de constitucionalidad. En pocas palabras, ¿qué es lo que dice el pro hominem? Ustedes aplicarán el parámetro de constitucionalidad, es decir, ustedes verán si un acto de autoridad de una ley es inconstitucional en función de la norma que resulte más favorable a la persona, ¿no? Entonces, en este sentido, ustedes pueden tener juicios de constitucionalidad basados en Constitución o juicios de constitucionalidad basados en convenios internacionales. Es indistinto. Pero si se dan cuenta, en ningún momento se hace un pronunciamiento sobre jerarquía. El problema de la jerarquía se deja atrás, ¿no? Y sigue sin resolverse. Hasta la fecha no tenemos un pronunciamiento sobre la jerarquía. Lo que tenemos es un problema de aplicación prioritaria para hacer nuestros análisis de constitucionalidad. Les pongo dos ejemplos que dio la Suprema Corte. Primero, la ley de Yucatán, una ley de faltas cívicas de Yucatán establecía que los padres que no cuidaran, no atendieran las sesiones de rehabilitación de sus hijos que tenían problemas con drogas, con alcoholismo, serían sujetos a labores forzadas. En pocas palabras, tenían que ir una vez a la semana a hacer algún tipo de labor como levantar basura, limpia municipal, etcétera, etcétera. Esto está establecido en el artículo 18 constitucional. Ustedes tienen que el trabajo forzado es una sanción administrativa que puede ser impuesta sin ningún problema. Es decir, pareciera que no hay no puede generarse ningún problema de constitucionalidad. Posteriormente, y de manera muy interesante, se trae al litigio que existe un convenio OIT que dice que todas las penas de labores forzadas tienen que estar establecidas por autoridad judicial. Entonces, si se dan cuenta ustedes, tenemos ahí ya una contradicción, una norma constitucional que dice que puede ser autoridad administrativa y un tratado internacional, en este caso el convenio OIT, que dice que tiene que ser autoridad judicial. ¿Cuál es la forma de resolverlo? La primera sería que es más importante desde un punto de vista jerárquico. Esa la dejamos atrás.
no aplica. Aplica la norma más benéfica. ¿Cuál es la norma más benéfica? La que resulta que no le impongan la sanción. En este caso, el convenio OIT, que dice que tiene que ser por autoridad judicial. Por lo tanto, si el legislador de Yucatán obligaba a interponer una sanción que obligaba, mediante autoridad administrativa, que obligaba a labores forzadas, esto es inconstitucional. Así funcionó durante un rato, estoy hablando más o menos de un año. Que queda claro, el sistema estaba bien entendido, entonces no teníamos ninguna disonancia, aplicábamos la norma que fuera más benéfica para las personas. Después llegó la famosa contracción de tesis 293 de 2011, y aquí es donde todo. En esta contracción de tesis se hace una pregunta, y les quiero ser sinceros, detrás de esto había propiamente la discusión del arraigo, ¿no? Y de si el arraigo era o no era inconvencional. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque al final de cuentas era muy difícil que, y creo que así quedó visto en el Tribunal Pleno, que jueces mexicanos admitieran que la Constitución estaba subordinada a normas exteriores. Pero es un problema distinto que abordaré posteriormente y trataré de dar una explicación. ¿Qué pasó en esta contracción de tesis? Se dice, es cierto, tenemos el principio pro homine, aplica de esta manera, siempre y cuando no exista una limitación expresa a nivel constitucional. Es decir, si ustedes tienen a la Constitución una restricción de derechos humanos, esta prevalece sin importar lo que diga cualquier tratado internacional. Me regreso al ejemplo que traíamos de Yucatán. Si hubiéramos aplicado este criterio, ¿qué hubiera pasado? Existe la restricción expresa en el 18 constitucional, la autoridad administrativa puede imponer la sanción, se acabó, la norma es constitucional. ¿Me explico? Es decir, cambiamos propiamente el paradigma a decir no, e insisto, no estamos otra vez en un problema de jerarquías, no seguimos sin hablar de que la Constitución está por encima o no, sino que las limitaciones constitucionales no pueden ser solventadas o no pueden ser canceladas por la existencia de tratados internacionales que sean más favorables. ¿Qué pasa? Posteriormente viene el asunto del arraigo, ¿no? En el arraigo se plantea que el arraigo es inconvencional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el arraigo es inconvencional. Ustedes no pueden tener a las personas presas si ni siquiera han sido presentadas ante un juez. Es un poco de razonamiento. ¿Qué pasa? Que la Constitución mexicana lo permite. Lo permite para ciertos casos, digo, tampoco creamos que es una cosa muy abierta, pero sí lo permite. El planteamiento era muy claro. ¿Qué prevalece? ¿La Constitución mexicana y con su limitación, o en este caso la interpretación que se hizo de la Convención Americana de Derechos Humanos? La Corte fue muy clara, prevalece la limitación, se acabó la discusión. Entonces, si se dan cuenta ustedes, tenemos tres etapas, ¿no? Desde el momento en que parece que es un problema de jerarquía, después viene la reforma de derechos humanos y se dice que es un problema de norma más favorable, y después se reduce el ámbito de interpretación y se dice que sí, siempre y cuando la Constitución no diga otra cosa en contrario. Ustedes ya vieron cuál es el caminito. Si ustedes no quieren, ¿no?, cumplir con un tratado internacional, pues van y lo ponen en la Constitución y se acabó la discusión. Esto me parece que tiene que ser visto desde la luz que en la misma contradicción de tesis 293 de 2011, la Corte admitió que los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana eran obligatorios. Pues pareciera que es una cosa muy extraña. Decimos que nuestra Constitución puede limitar los tratados, pero no obstante, estamos atados propiamente a las resoluciones que dé la Corte Interamericana. A mí me parece, desde un punto de vista de manejo interno de justicia, que lo inverso hubiera sido lo más sensato. Claro, no estoy juzgando, pero yo hubiera dicho, yo prefiero propiamente decir que sigo operando en un sistema de aplicación y propiamente yo tengo mis propias resoluciones en las cuales determino qué sí aplico y qué no aplico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si ustedes tienen control de su propia jurisprudencia, tienen control sobre cómo resolver los problemas, ¿no? Digamos, me parece que desde un punto de vista incluso de estrategia estructural era un poco más correcto, pero bueno, eso no está en discusión. ¿Qué pasa y derivado de esto, que es muy importante? La primera pregunta: ¿pueden ustedes impugnar tratados internacionales? Sí, claramente sí. No existe ningún problema. Ustedes pueden un juicio de amparo, pueden una acción de inconstitucionalidad, pueden una controversia constitucional e impugnar un tratado internacional. ¿Por qué? Porque seguimos sin tener una relación de jerarquía. Lo que tenemos son relaciones de contenidos materiales que se establecen como parámetros de control. Eso no significa que los parámetros no sean revisables en sí mismos. Les voy a dar un ejemplo muy claro. El artículo 15 constitucional dice que nosotros no podemos aprobar tratados que violen derechos humanos, ¿no?
En este aspecto me parece que es muy clara la Constitución y que existe y subsiste la posibilidad de control constitucional sobre los tratados. ¿Sí? Otra vez regresando a que pareciera que en el fondo pues, la relación de jerarquía sigue siendo Constitución-Tratado sin haber todavía tocado o ni siquiera haber movido el criterio McCain. Pero bueno, queda como una cuestión a ver. Segundo, ¿qué tipo de tratados son tratados en derechos humanos? ¿Es una cuestión de denominación? ¿Es una cuestión que tiene que ver con los contenidos en sí mismos? Y me voy muy claramente al TLC. ¿Creen ustedes que el TLC es un tratado de derechos humanos? Podríamos ver que tal vez el capítulo en materia ambiental, ¿no? O tal vez el capítulo en materia laboral. O sea, pareciera que la buena práctica dice que no. En pocas palabras, que tenemos realmente una serie de tratados aprobados por ciertos organismos que son los que son reconocidos como tratados en derechos humanos y otros simple y sencillamente no califican como tales. Entonces, esto también como consejo para cuando estén litigando. Es muy importante saber qué tipo de parámetros utilizan, porque tal vez utilizan parámetros que no son obligatorios propiamente para una corte y les pueden decir esto a mí no me sirve. Mucho cuidado con las opiniones consultivas, por ejemplo, no son obligatorios. Mucho cuidado con criterios, mucho cuidado con lo que hacen los comités que interpretan tratados internacionales. Eso pasa muy seguido con la ONU, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, como ven, se abren muchas aristas sobre la aplicación al caso concreto de estas cuestiones. Y por último, esto nos lleva al famoso tema del control de condicionalidad y control de constitucionalidad y cómo opera. Porque obviamente están relacionados. Y con esto termino con ustedes. En el momento en que tenemos el caso Radilla, se nos dice, ustedes tienen que aplicar el control de condicionalidad. Y sinceramente, lo que dice la Corte Interamericana es muy sencillo. México tiene que hacer valer en todo momento la Comisión Interamericana, la Comisión Americana de Derechos Humanos, en el momento en que se advierta que alguna autoridad lo puede. ¿Cómo nosotros interiorizamos esta orden del Tribunal Internacional? Pues decimos, nosotros tenemos un sistema dividido en dos partes. Una que es el control de constitucionalidad concentrado, lo que ustedes conocen como juicio de amparo, acciones de constitucionalidad y controversias constitucionales.